Efectivamente, la masacre del 22 de enero de 1967 se ubica en un contexto, en una realidad política, social que vivía Nicaragua. Igualmente refleja lo que era la Guardia Nacional dirigida por Somoza y el accionar de las fuerzas políticas de derecha representadas por el Partido Conservador en aquel momento de la historia. Precisamente en aquel momento el Partido Conservador era la oposición formal, ¿verdad? Porque en la mayoría del tiempo el Partido Conservador había jugado un papel de colaboración con la dictadura somocista. Precisamente ese Partido Conservador de 1967 fue el mismo Partido Conservador que cuando asesinan a Sandino se ponen de acuerdo con el primer Somoza para amnistiar a los que habían asesinado a Sandino, a los guardias. Y liberales y conservadores celebraron el asesinato de Sandino y a los acompañantes de Sandino. En otro momento de la historia, el dirigente de aquel momento, Emiliano Chamorro, que fue por más de medio siglo dirigente de los conservadores, igualmente pactó con Somoza, ¿verdad? Y ya luego, en esta nueva etapa, hay nuevos dirigentes del Partido Conservador que de una u otra manera le hacen el juego a la dictadura. El Partido Conservador, digamos, políticamente representaba a los sectores más tradicionales de Nicaragua y estaba vinculado a los intereses de la oligarquía más conservadora. Somoza representaba un sector del gran capital también, los sectores de la burguesía. Al final eran los intereses de la élite, de las clases dominantes, las que estaban en juego en aquel momento. Y si había elecciones, ya el Partido Conservador sabía que con dificultad iba a ganar una elección. Claro. Porque las elecciones, el sistema político, el sistema militar, todo el sistema de poder estaba en manos de la dictadura de Somoza. Entonces se hicieron elecciones, pero ya se sabía en líneas generales, había una fila para los liberales y otra para los conservadores, y como había un sistema dictatorial militar, entonces había un temor, pues, y siempre iba allá, y además que hubo mucho fraude en aquella época. En una primera etapa de la dictadura, quien contaba los votos eran los marines norteamericanos. En la primera etapa de que ellos están aquí, a fines de los años 20, inicio de los años 30, ¿verdad? Y luego, pues, a través de la dictadura, a través de la Guardia, había un sistema controlado, pues, y era la Guardia la que incidía para que la dictadura somocista se mantuviera en el poder. Pero está pasando algo en la primera mitad de los años 60 que crea cierta expectativa en el pueblo sobre la posibilidad de un cambio político, de un recambio político, de una especie de algún cambio político, aunque esencialmente los conservadores no representaban intereses radicalmente diferentes a los de Somoza. Lo que se disputaban era en el poder, quién estaba en el poder, si Somoza o ellos, pues como partido conservador o la oligarquía conservadora. Entonces, pero precisamente como cuando es ajusticiado el primer Somoza, hay un auge de la lucha antisomocista en Nicaragua. Luego surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El segundo Somoza, que es Luis Somoza García de Baile, que es el que asume después del ajusticiamiento de su padre, ¿verdad? Trabajó una estrategia para que el próximo periodo no esté un Somoza, para dar una expresión de que hay un cierto cambio, ¿verdad? Que hay una cierta democracia en Nicaragua. Entonces ellos lanzan a René Chit, y es presidente del 63 al 66. Me complace declarar que mi gobierno se caracterizará por un hondo sentido de justicia social y por un humanismo liberal orientado a favorecer a las grandes mayorías. Él ya tenía que llegar a 1967, pero muere un año antes, ¿verdad? Entonces ponen a René Chit entonces para dar un ambiente de que hay democracia, pero también para facilitarle la cama o las condiciones al nuevo Somoza. Claro. Entonces muere antes René Chit en agosto de 1966 y asume, ¿verdad? Uno de apellido Guerrero. Termina el periodo de René Chit, ¿verdad? Lorenzo Guerrero. Lorenzo Guerrero Gutiérrez asume. Entonces ya lógicamente está claro el plan de Somoza, de Anastasio Somoza de Baile. Termina René Chit con Lorenzo Guerrero y entonces ya se postula Anastasio Somoza de Baile para las elecciones del 5 de febrero de 1967. Pero como ya había un descontento cada vez más creciente
y hay como una cierta popularidad de Fernando Agüero, líder carismático. Sí. Entonces, él no viene, él es parte del Partido Conservador tradicional, tradicionalista, tiene un cierto carisma, él era oftalmólogo, ¿verdad? Pero tenía su carisma. Y entonces, el Partido Conservador aglutina una alianza que se llama Unión Nacional Opositora en el año 1966, donde están ellos, los conservadores, está el Partido Social Cristiano y está el Partido Liberal Independiente, ¿verdad? Porque por constitución y por ley, en aquel momento solo los conservadores podían participar en la vida política. Claro. Entonces, los otros van en alianza con el Partido Conservador. Y habían ciertas expresiones de izquierda en Nicaragua que no estaban en la papeleta, en la parte oficial o legal de la participación electoral, pero que de una u otra manera apoyaban, a la UNO en tanto la fuerza que podía ganarle electoralmente, ¿verdad? Teóricamente en aquel momento Anastasio Somoza Debayle. Entonces, que era el Partido de Movilización Republicana, el Partido Socialista, que eran pequeños grupos políticos de izquierda. El Frente Sandinista ya existía y dijo que la elección que iba a terminar en el 67 era una farsa, pues. Claro. Pero sí, el Partido Conservador forma la UNO, ¿verdad? Y pone al frente, pues, de candidatura a Fernando Agüero. Entonces Somoza había maniobrado, o sea, el somocismo había maniobrado para que llegara el momento al tercer Somoza, que era Anastasio Somoza Debayle. Entonces, hay una movilización política electoral, ¿verdad? Con esa popularidad que tiene Fernando Agüero Rocha. Incluso, pues, había un estribillo que decía: con Fernando ando, con Fernando muero, porque para Agüero el pueblo es primero. Al final, pues, se va a demostrar que para Agüero el pueblo no es primero, pues, ya con la masacre. Pero Claro. Precisamente, pues, hay una expectativa de que pueda ganarle a Somoza, pero sabiendo que Somoza tiene el poder militar, tiene todo el poder político en sus manos. Sí. Entonces, ya en el cierre de campaña, que es el 22 de enero de 1967, hay una importante movilización nacional que se hace que se conocía en aquel momento como la Plaza de la República, hoy Plaza de la Revolución. Se calcula que llegaron unos 50.000, 60.000 nicaragüenses, ¿verdad?, a la plaza, a cierre de campaña de la UNO, encabezada por Fernando Agüero, y que el jefe de campaña era Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad?, cardenal, Claro. que igualmente viene de la tradición conservadora, pues. Sí. Entonces, están en el acto, ahí hace algunos planteamientos Fernando Agüero Rocha, que pedían la supervisión de las elecciones de la OEA, ¿verdad? Ahí plantea, Rocha, que hay irregularidades en las elecciones y que llama a la OEA y que si son fraudulentas, llamar a nueva elección, ¿verdad?, para que sea la OEA. Sí. Entonces, siempre la misma actitud del injerencismo político que ha caracterizado a liberales y conservadores hasta la fecha. Sí. Entonces, porque él antes había hecho un viaje a Estados Unidos, Fernando Agüero Rocha, buscando el apoyo norteamericano, porque al final son la misma cosa. Entonces, ya después que termina, en ese momento, se les dice a los manifestantes que vayan hacia la casa presidencial, a la Loma de Tizcapa, para tomar el poder, porque supuestamente se había dado una plática con el mando de la Guardia Nacional, y estando allá, estos manifestantes tomándose la Loma de Tizcapa, poder asumir el poder, ¿verdad?, quitando a Somoza y poniendo a Fernando Agüero, poniendo al Partido Conservador al frente. Porque Somoza también estaba cerrando campaña en León, y ahí estaban acompañados también de los militares, pues, de los principales oficiales. Entonces, esa es, una actitud irresponsable, porque al final los que estaban al frente de la Guardia eran personas oficiales leales a Somoza. Y es una actitud aventurera eso que hizo, pues, además de la actitud cruel y sanguinaria que había caracterizado a la dictadura, es la irresponsabilidad del Partido Conservador y de sus dirigentes principales, pues Fernando Agüero, Chamorro Cardenal, ¿verdad? Sí. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Igualmente habían otros dirigentes, Luis Paso Argüello, que era también parte del dirigente del Partido Conservador en aquel momento. Entonces, cerca de donde es la Asamblea Nacional hoy, que era el Banco Nacional de Nicaragua en aquel momento,
Ahí, cerca de allí, está un pelotón de la guardia y están avanzando los manifestantes y el pelotón dice que se detengan. Comienzan a querer detener primero con agua, ¿verdad? Con manguera, disparándole con agua, y después comienzan a dispararle a mansalva a la manifestación que, digamos, había sido mandatada, y ahí donde los dirigentes del Partido Conservador no iban al frente de esa, mandaron a la gente, pero a 3 cuadras se quedó Fernando Agüero y su equipo, pues, viendo que la gente iba avanzando sin cabeza, sin rumbo, pero con ese deseo, pues, de que pudiera resolverse la situación en ese momento, pues. Y ahí comienza la masacre del 22 de enero de 1967. A mí me prohíben ir a la manifestación del 22. Y a los que podían ir les dijo, bueno, vayan y si pueden recuperar armas para nosotros, háganlo. Pero esa manifestación no es de nosotros. A la hora de los balazos y todo, la verdad es que repartieron algunas armas y como los que tenían algún conocimiento militar eran los sandinistas y había indignación al verlos muertos, se olvidó aquello de que no podían meterse. Y fueron los sandinistas, los pocos disparos o los pocos combates que hubo, son los que mayoritariamente son los que participaron ahí. El 23 por la mañana yo me salgo de la manifestación, ya cuando están los disparos, la parte final me voy a mi casa. En la madrugada yo cojo mi bus, ahí vi una cosa, porque el bus tenía que atravesar Managua, acordate que la carretera norte yo estaba viendo al otro lado. Entonces el bus tenía que atravesar forzosamente por la avenida Roosevelt, donde había sido la manifestación. Un retén de guardia no paró, el chofer le explicó que era un bus, y todos nos dieron pasada. Y lo que vi fue impresionante, ¿verdad? La guardia lavando las calles manchadas de sangre, con manguera. Eso es lo que yo vi. La gente que iba ahí se sobrecogió, nadie habló. Nos quedamos en el bus de qué. Bueno, y nos fuimos. Marcio, fue característico de la guardia las masacres. Comenzó con la primera masacre. Somoza comenzó con la primera masacre, no solo asesinando a Sandino y sus oficiales, sino después del 34 hubo como 3 o 4 años que hubo una ofensiva para asesinar a todos los que habían andado con Sandino. ¿Verdad? Todo lo que pasó después del ajusticiamiento, ¿verdad? De Somoza García, ¿verdad? Luego todo lo que pasó con los campesinos en el norte del país, que bombardeaban las ciudades, los montes, las montañas, ¿verdad? Y luego las distintas masacres que conocemos después, entre 1978 y 1979. Es decir, por eso se decía que la Guardia y Somoza eran genocidas. Claro. Porque cometió genocidio en distintos momentos de la historia. Y la masacre del 22 de enero de 1967 es un genocidio contra el pueblo nicaragüense que legítimamente, ¿verdad?, estaba expresando su deseo de un cambio político, de unas elecciones que fueran, digamos, en condiciones democráticas, por mucho que supiéramos que había un sistema dictatorial que hacía difícil que una fuerza política diferente al somocismo pudiera ganar. Pero la gente, creyendo en el liderazgo del Partido Conservador, ¿verdad?, llegó masivamente a esa convocatoria, ¿verdad?, el 22 de enero de 1967, y donde hay varias consignas: basta ya, no más Somoza,
¿verdad? Sí. Se hablaba paz, libertad y pan, era una de las consignas, porque no había paz en Nicaragua, no había libertad en Nicaragua y no había pan en Nicaragua, en el sentido de que no habían derechos básicos del pueblo nicaragüense. Entonces, legítimamente en esa movilización no solo llegaron conservadores, sino que llegaron ciudadanos, personas de las distintas tendencias, Sí. a expresar un sentimiento antisomocista que crecía en aquel momento y que igualmente, pues, digamos, demandaba una conducción política responsable, pero realmente al final Fernando Agüero, por mucho que dijera la canción o el estribillo que para Agüero el pueblo es primero, ellos abandonaron al pueblo, masacraron al pueblo y ellos se fueron a refugiar al Gran Hotel. Sí, claro. Que queda ahí por donde queda el Cine González, ahí por donde... Sí, donde hoy es el Instituto de Ecocultura. Correcto. Ahí, entonces ellos se refugiaron ahí y se refugiaron ellos y como 2.000 personas que se metieron para protegerse. Y uno de los coroneles de la Guardia, Iván Alegre, comenzó a bombardear, a atacar con tanquetas y con distintas armas, ¿verdad? Ahí donde estaba la gente. Y mucha gente se dispersó, mucha gente fue apresada y mucha gente fue asesinada en esa masacre del 22 de enero. Hay distintos cálculos, ¿verdad? Hay distintos cálculos. No se sabe si son cienes, ¿sí? Muertos fueron. Se habla de 300, 400, hay unos que hablan hasta de 1.000 muertos, ¿verdad? Porque al final de toda esta masacre, de este genocidio que provocó la Guardia y Somoza en aquel momento, ¿verdad? Lo que hubo fue agarrarlos, montarlos en un camión y se habla de que fueron a ser enterrados en unas fosas allá por donde funciona la carretera Masaya, donde está ¿cómo que se llama? Que recientemente pasó a ser del Estado. Ahí por donde está una zona del Seguro Social, como una piscina, ¿verdad? Ahí, en esa zona, después de carretera Masaya, se dice que llevaron a las cientos de personas que fueron asesinadas. Sí, era como más rural, ¿verdad? Sí, claro. Había poca población. En las afueras de Managua, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí, digamos, se produce esa masacre, llevan a las personas asesinadas a ser enterradas sin identificarlas, ¿verdad? Claro, se establecieron o se previeron algunos planes para aprovechar la manifestación y hacer ataques a la Guardia. Sí. Esa fue parte de un plan, ¿verdad? Que podemos llamar hoy un plan golpista de los conservadores. Claro. Pero que igualmente, como te había dicho, en esa manifestación que el pueblo tiene expectativa de que se logre un cambio político a través de las elecciones del 5 de febrero, van a participar todas las tendencias, ciudadanos de las distintas creencias políticas, incluidos sandinistas. Claro. Que igualmente sandinistas, que igualmente fueron armados, son los que, digamos, si hubo alguna manera de enfrentar a la Guardia, fueron distintas personas, incluidos sandinistas, pues, y reconocidos, destacados, luego dirigentes del Frente Sandinista, pues ya luego, compañero Jacinto, hay varios compañeros, ¿verdad? Samuel Santos, otros compañeros que eran jóvenes sandinistas, claro, y que al ver la masacre, ¿verdad? Y responden de una u otra manera para enfrentar a la Guardia y contribuir a detener la masacre provocada por la Guardia Nacional de Somoza. Entonces, sí, hubo, digamos, un plan que realmente no fructificó, porque vos tampoco puedes improvisar un plan de este tipo, pues. claro. Y esa actitud aventurera de llevar a miles de personas es una gran irresponsabilidad política del Partido Conservador. Pero la gente, como estaba arraigado ese sentimiento antisomocista, esa necesidad de cambio político, ¿verdad? Se lanza, digamos, contra la Guardia y se lanza en la posibilidad de tomarse donde está el poder principal, porque en la Loma de Tizcapa, ahí estaba la sede del gobierno, estaba el poder de la Guardia ahí en la Loma de Tizcapa, entonces la gente se va, ¿verdad? Pero los dirigentes se quedan atrás. Claro, ahí hay una negociación, ¿no? Claro, y luego hay una negociación, efectivamente, ¿verdad? Hay una negociación, ¿verdad? Primero, previo a la manifestación, se habla de que Fernando Agüero comenzó a hablar con oficiales de la Guardia,
estuvo en Estados Unidos buscando un apoyo político de los Estados Unidos, ¿verdad? Con los distintos sectores, platicando con sectores de las alianzas, pues, para ver cómo hacían un plan, ¿verdad? Para aprovechar ese día para golpear más fuertemente a la dictadura, ¿verdad? Hay todo un plan, hay toda una serie de pláticas, ¿verdad? Que igualmente, en el propio día de la masacre, Fernando entra en comunicación con la Guardia para evitar que ellos también sean, Claro. digamos, asesinados por la Guardia, ¿verdad? Y que igualmente pues entra en una negociación, entra en una negociación que le permitió, bueno, Somoza echó preso como a 3.000, ¿verdad? Nicaragüenses, antisomocistas, ¿verdad? Todo ese tiempo, todos esos días, las cárceles estaban llenas de antisomocistas, ¿verdad? Aunque no hubieran participado de la manifestación, ¿verdad? Pero no apresaron a Fernando Agüero, ¿verdad? Me imagino que esa fue parte de una negociación, no me digas nada y al final vamos a las elecciones. Claro. Y donde realmente por esa masacre, la actitud más responsable que debió haber tenido el Partido Conservador es no participar en las elecciones. Digamos, si le preocupara el pueblo, si le preocupara esas cienes de sangre que fueron derramadas en ese hecho doloroso y triste de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Sí. Y fue la elección, se dio la elección el 5 de febrero. Entonces participa en las elecciones sabiendo que igualmente muchos opositores están en la cárcel. Sí. Han habido cientos de asesinados por la masacre del 22 de enero, ¿verdad? Y donde él no le importa eso y tiene esa ambición que ya está disminuida, pues porque efectivamente Somoza aprovechó ese hecho, provocó cientos de muertos, pero también para generar una campaña, ¿verdad?, de desprestigio mayor contra los opositores, pues. Entonces ubicó a la defensiva, más bien a la UNO, al Partido Conservador y a Fernando Agüero, ¿verdad? Más bien que ubicarlo a la ofensiva, que ese era el propósito, me imagino, de esa gran convocatoria nacional, cerrar fuerte para tener más posibilidades en el 5 de febrero. Entonces, más bien en términos políticos, ubicó en una posición defensiva a Fernando Agüero, producto, y al Partido Conservador, lo sucedido el 22 de enero de 1967. La imponente estructura del Teatro Nacional Rubén Darío fue marco adecuado para la histórica reunión de los jefes máximos de los partidos tradicionales, General Anastasio Somoza de Baile y Fernando Agüero Rocha, a quienes acompañaron sus respectivas esposas y familias. La concurrencia estalló en aplausos ante la presencia de los dos líderes. En la invocación, Monseñor Borges y Castrillo dijo: «Henos aquí reunidos, Señor, practicando el diálogo en busca de la verdad y de la paz». El arquitecto Iván Osorio Peters actuó como maestro de ceremonias. Y el doctor Cornelio Cook dio lectura al convenio, después de lo cual firmaron el trascendental documento el doctor Agüero y el presidente Somoza. Un estruendoso aplauso se dejó escuchar mientras ambos se congratulaban. El doctor Agüero, en su discurso, reconoció el patriotismo del jefe del liberalismo. Toda la oposición que había venido en todo este periodo de la dictadura por parte del Partido Conservador, porque realmente el último conservador que estuvo en el gobierno en la historia de Nicaragua fue Adolfo Díaz, otro traidor. Claro, claro. En función de los intereses norteamericanos y contra el pueblo. Después gobernaron los liberales, incluido el liberalismo somocista, ¿verdad? Entonces siempre en todo ese periodo, desde 1900
1928, que hubo las elecciones de 1928. Hasta 1979 mandaron los liberales, el somocismo, pues. Y el conservadurismo siempre fue una oposición complaciente, sí, colaboracionista, y en esa coyuntura se creyó que podía lograr un cambio, pero más bien el Partido Conservador, Agüero y su gente, digamos, cometieron una gran aventura política, traicionaron al pueblo, abandonaron al pueblo a su suerte, no teniendo las condiciones para saber enfrentar a la Guardia, ¿verdad? Y al final rindiéndose a Somoza, porque no es casualidad que a él no lo hayan apresado, no es casualidad. Apresaron como a 3.000, no a él, entonces para que al final Somoza, que era muy hábil políticamente, le legitimó las elecciones con la participación de Fernando Agüero. Entonces, políticamente, podemos decir que después de todo ese tiempo, de esa llamada oposición conservadora, el Partido Conservador y todo el sector que él representaba políticamente quedó enterrado políticamente en la historia de Nicaragua. Nunca más el Partido Conservador se recuperó de ese gran desprestigio, de esa gran aventura política que llevó a esa masacre. E igualmente, la dictadura lo que hacía era reafirmar su carácter sanguinario, su carácter represivo, su carácter genocida. Y eso es lo que vivieron miles de nicaragüenses, ese sufrimiento extremo de la mayoría sin armas, la inmensa mayoría desarmados, enfrentando, digamos, a pelotones de la Guardia, claro, ¿verdad? En esas avenidas que no eran tan anchas, ¿verdad? Sí, si vos te fijas, claro, esa avenida no es tan ancha, imagínate, sí, disparándote 60, 90 o 100 guardias disparándote, ¿verdad? Ahí, o persiguiéndote también después del enfrentamiento. Fue un calvario que vivía el pueblo nicaragüense en esa masacre del 22 de enero, que además la ha vivido el pueblo nicaragüense en distintos momentos de la historia, sí, y los protagonistas han sido la burguesía, la oligarquía, los mismos sectores políticos derechistas, ¿verdad? Somoza, bueno, al final asume la presidencia en mayo de 1967, igualmente una presidencia ensangrentada, ¿verdad? Producto pues de esa masacre que provocó la dictadura, que provocó la Guardia, que provocó Somoza, ¿verdad? Entonces, él, para calmar a este sector político, pues, de derecha, que no tenía mucha fuerza, claro, porque realmente el somocismo, por su poder, se impuso. Más o menos en los datos que se dice, participaron más o menos como unas 500.000 ciudadanos, se dice en los resultados electorales, como un 70% para Somoza y un 30% para los conservadores. Claro. Siempre había una distribución del poder, ¿verdad?, favorable pues a la dictadura. Entonces, como el Partido Conservador y la oposición aglutinada alrededor de esta alianza quedan golpeados, quedan desprestigiados, y su propósito es llegar al poder a cualquier costo, Somoza hace otra maniobra política, como lo había hecho el segundo Somoza, que permitió que René Chit fuera, sí, asumiera la presidencia por 4 años para hacer la cama para que asumiera el tercer Somoza. Sí. Entonces dice, bueno, como aquí hay un cuestionamiento a la reelección, vamos a dar un periodo de 2 años, 2 años y medio, para poner a una Junta Nacional de Gobierno, claro, una Junta Nacional de Gobierno que asumiera en mayo de 1972 y terminara a finales de 1974, el 1 de diciembre del 74. Entonces forma una Junta Nacional de Gobierno, producto de ese pacto, que se hizo ahí precisamente en el teatro para dar de que él tenía una disposición democrática, ¿verdad?, que daba espacios a la oposición, pero lógicamente era una maniobra política, claro, donde que igualmente quedaban sometidos, porque al final de esa Junta Nacional, que formaban 3, una pata de gallina le decía, al frente estaban dos liberales, ¿verdad?, y un conservador que era el Fernando Agüero. Sí. Entonces, realmente se terminan de entregar en cuerpo y alma en el pacto Cupiacumi, un solo corazón, de 1971, que se materializa ya con la formación de esa Junta de Gobierno,
que estaba un Martínez, un general Martínez, uno de apellido Lobo Cordero por parte del somocismo, Sí. y pues Fernando Agüero. Entonces esa junta se mantuvo, ¿verdad? Y cumplió el propósito que quería Somoza, dar la apariencia de democracia. Les dijo, bueno, además de la junta de gobierno, vamos la elección que viene va a ser una constituyente. O sea que, digamos, es parte del manejo político en que envuelve Somoza a la llamada oposición, Claro. ¿verdad? Que lo que hace es servirle de cama para un nuevo periodo, ¿verdad? Y efectivamente después, en esa coyuntura sucede precisamente cuando se instala esa junta de gobierno, al poco tiempo se produce el terremoto. Que ya eso vino pues a enterrar esa junta, ¿no? Es correcto, así. Entonces en la práctica fue más decorativa esa junta porque al final quien se puso al frente del Comité de Reconstrucción y quien siempre tenía el poder real era Somoza. Claro. La Junta de Gobierno la Junta Nacional de Gobierno fue decorativa. Y lo que desnudó más el poder real de Somoza fue el terremoto, que permitió controlar el poder completo y controlar también toda la ayuda internacional que vino. Claro, o sea, pues, un Somoza gran se robo. robó esa ayuda, una buena parte de esa ayuda internacional. Igualmente usó el terremoto para su mayor enriquecimiento, digamos, instalando en todos los negocios de reconstrucción, de hacer nuevas, digamos, zonas de vivienda. Consolidó su poder económico, su poder político y su poder económico en el terremoto del 72 y precisamente renunció a la Junta de Gobierno, pues, Sí. el Fernando Agüero, y pues entra, Somoza pone a otro, pues. El mundo pagó a Guiría, puso ahí como para mantener la cara de la Junta Nacional de Gobierno. Entonces, efectivamente, además de entrar políticamente al Partido Conservador y a los sectores que estaban aglutinados en la UNO, ¿verdad? Somoza de nuevo se ensangrentó, la dictadura se ensangrentó, ¿verdad? Reafirmó su carácter sanguinario y criminal, y luego supo en ese golpe que le representó al Partido Conservador, la masacre del 22 de enero, saberlo utilizar para consolidar el poder de la dictadura somocista, ¿verdad? Y que se mantuvo por 5 años más, después de 1974, provocó la revolución. Otro elemento importante aquí, Marcio, que hay que decir, además de la actitud, digamos, vendepatria, porque siempre buscaron el apoyo norteamericano de los conservadores, pero Sí. también su traición al pueblo de los conservadores, es que frente a ese hecho del 22 de enero de 1967, y sabiendo que para proteger al pueblo y enfrentar a la Guardia, también hubo sandinistas que anduvieron ahí enfrentando a la Guardia, pero 7 meses después se produce la guerrilla de Pancasán. Claro. El pueblo quedó huérfano, porque realmente Agüero había generado una cierta expectativa por su popularidad, por su carisma, de que podía ganar las elecciones. Pero realmente en lo que pasó el 22 de enero enterró definitivamente. Pero surgió ese mismo año una alternativa política, Claro, de frente. el Frente Sandinista, mientras los conservadores abandonaban al pueblo, tiraban al pueblo contra la Guardia sin una estrategia, sin una conducción, y se entregan de nuevo al somocismo, Agüero y compañía. Hay luego, meses después, un grupo de guerrilleros que enfrentan a la Guardia y caen, enfrentándola de manera valiente, de manera digna. Entonces, a partir de Pancasán, el Frente Sandinista comenzó a ser visto por el pueblo como esa alternativa política que podía derrotar a la dictadura somocista, que el conservadurismo, que esa oposición tradicional ya había quedado enterrada, ¿verdad? Que se desprestigió históricamente, y surge en ese mismo año la alternativa política que se va a ir forjando poco a poco hasta el triunfo de la revolución, que eso implicó mucho sacrificio, pues, porque Claro. la forja del Frente Sandinista, la misma guerrilla de Pancasán fue un golpe al frente militar contra el Frente, Sí. pero que simbolizó por primera vez el Frente se dio a conocer a nivel nacional por la guerrilla de Pancasán. Y uno de los que ahí estuvo fue el comandante, ¿no? Sí. O sea, uno de los sobrevivientes. Correcto, así es. Y porque él ya estaba en la conducción
en la coordinación en la conducción de la acción guerrillera de Pancasán. Ahí estaba el comandante. Entonces, creo que ese año podemos decir que es un parteaguas en la historia de Nicaragua. Se entierra, ¿verdad? Se entierra para siempre el Partido Conservador políticamente. La dictadura reafirma que no le interesa el pueblo, que asesina a cienes, ¿verdad? Y a cualquier costo para mantener el poder, y que el pueblo comienza a ver que se necesita una alternativa política. Y ahí comienza con la acción de Pancasán, esa valentía de los que caen en Pancasán, pero también una estrategia, ¿verdad? Hay un sol que viene de la montaña, dice la canción, ¿verdad? Y esa esperanza, hay un clamor que viene de la montaña, ahí se va forjando, digamos, se forja ese mismo año, se construye, el pueblo comienza a ver en el Frente Sandinista esa alternativa que va a derrotar a la dictadura somocista, como efectivamente sucedió, ¿verdad? 12 años después, el 19 de julio de 1979. Entonces, a 56 años de la masacre, debemos de rendir, digamos, homenaje a la memoria de esos cientos de nicaragüenses que, buscando un cambio político, buscando libertad, buscando pan y paz, fueron asesinados cruelmente por la dictadura y traicionados por el Partido Conservador, por la oligarquía, porque efectivamente el Partido Conservador históricamente había sido o ha sido el instrumento político de la oligarquía tradicional de Nicaragua. Entonces quedó enterrada esa llamada opción política y comenzó a forjarse el Frente Sandinista. Y realmente en otros momentos de la historia, pues, por ejemplo en la masacre de Bataola, que murieron más de 100, fueron asesinados ahí en Bataola, fueron enterrados también, así como fueron enterrados, por dicha que se encontraron. Fosas. Sí, así lo mismo, en fosas, correcto, que lo agarraron en camiones y luego no se hizo nada por esas personas, buscar cómo investigar, sancionar, más bien fueron amnistiados los guardias que asesinaron al pueblo, que era también típico del somocismo. No le interesaba el pueblo, no le interesaba la justicia, y la revolución reivindicó la memoria de los mártires del 22 de enero, y es por eso que el edificio de la Asamblea Nacional, en homenaje a los mártires del 22 de enero, lleva ese nombre, Mártires del 22 de enero, el edificio de la Asamblea Nacional, y eso fue así desde el triunfo de la revolución. Ya cuando comenzó a sesionar la Asamblea como Consejo de Estado en 1980, lleva ese nombre, digamos, en memoria de esos nicaragüenses que demandaban libertad, paz, cambio político en beneficio de los intereses del pueblo, y que ese cambio político llegó con la Revolución Popular Sandinista en 1979. Profesor, gracias. Bueno. Los esperamos el próximo sábado a las 2 por Canal 4. Plomo.